4 formas que Dios responde a oraciones. Y una oración que les quiero pedir a la iglesia es por la hermana de mi esposa Linda. Linda no está acá hoy porque ella tuvo que hacer un viaje de emergencia para ver a su hermana mayor Luisa, que está en la Florida, en Tampa, Florida. Tristemente ella tiene cáncer, pero no es tan bueno porque es un cáncer que ya se ha regado a varias partes del cuerpo. Entonces tengan a Luisa en la oración, a mi esposa en la oración. Ella se fue a Tampa de emergencia, va a estar ahí indefinido hasta que Dios haga algo, pero ojalá Dios pueda usarse de tiempo para salvar sus 2 hermanas, su hermano, su mamá y su papá que viven allá en esa región de Tampa, Florida. Entonces, manténganla y manténganme a mí en oración porque estoy solo con los hijos. Que Dios me dé paciencia. Amén. 4 formas que Dios responde las oraciones. Vamos a ver la primera. ¿Terminamos? Sí, vamos. Vamos a Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Vamos a ver un poquito aquí y eso cuenta. ¿Qué capítulo? Tiene capítulo increíble. Éxodo 32, versículo 1. Dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a la montaña? Fue para recibir los 10 mandamientos. Y él se quedó ahí en Sabina 40 días y 40 noches. Entonces el pueblo ya estaba ansioso. Y decía: hermano, se murió Moisés. Entonces Aarón, tú eres la mano derecha ahí. Bueno, como se murió Moisés, haznos dioses. Y bueno, y Aarón quedó a cargo. Y Aarón debió haber dicho: claro que no, pero solo tenemos un Dios. ¿A quién seguimos? Pero mira lo que dice Aarón en el versículo 2. Aarón le respondió: quítense a sus mujeres los aretes de oro, y también a sus hijos y hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos, y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. ¡Qué terrible! Aarón siguió al pueblo, hizo un dios para ellos, y el pueblo dijo: bueno, este fue el Dios que nos sacó de Egipto. No Dios, no Jehová, no Dios, no fue el Dios del cielo, el único Dios del cielo. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. ¡Wow! Esto es terrible. Aquí vemos que Moisés está en la montaña de Dios. Aarón le hizo el becerro, lo fundió y vio que esto animó al pueblo y dijo: bueno, no solamente voy a hacer un becerro, pues voy a hacer un altar. Entonces hizo un altar para que le ofrecieran holocaustos a Dios, pero la verdad era a este Dios pagano. Y el pueblo se entregó al desenfreno. En aquella época, cuando adorabas a otros dioses como Baal y Astarte, otros dioses de aquella época, era entregarse a la inmoralidad sexual, básicamente. En conjunto, adorar a esos dioses. Y eso fue exactamente lo que pasó al pueblo de Dios. ¿No es terrible esto? Terrible. Sí. Y a veces tristemente pasa con aquellos que se llaman cristianos, ¿no? No llamamos cristianos, pero vivimos unas vidas que son peores que el mundo aún. Pero eso no debe ser acá en la iglesia, ¿eh? Sigamos leyendo.
dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de cerdo, sino que se han inclinado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces de aquí, Dios, él sabía todo. Y él le dijo a Moisés exactamente lo que había pasado. Le dijo, baja, por favor, baja, arregla este problema. ¿Saben qué, hermanos? Dios lo sabe todo. El pueblo estaba pecando a escondidas de Moisés y de Dios, pero Dios lo sabía todo. Tú y yo no podemos esconder nada delante de Dios. Mentir es inútil, porque toda mentira que tú dices, Dios sabe lo que dijiste. Mentir, esconder, pecado es inútil. Dios ya lo sabe absolutamente todo. Y eso debe animarnos a ser abiertos, ¿eh? Debe animarnos a confesar nuestros pecados, debe animarnos a que vivamos vidas que son llenas de luz. Amén. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Ahora el versículo 9 dice la Biblia así. Ya me he dado cuenta que este pueblo es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, voy a castigar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Llega un tiempo que Dios se cansa. Llega un tiempo que Dios se cansa y Él disciplina. Porque como buen padre, todo buen padre hace disciplina con sus hijos, ¿no es así? Si tú dejas que tus hijos hagan todo lo que ellos quieran, se van a crecer muy mal. Cada padre y madre debemos de, en amor, tener una buena disciplina a nuestros hijos. No quiero decir abusar ni nada de eso, pero una buena disciplina saludable. Y aquí Dios dice, me cansé de este pueblo, se han rebelado contra mí desde que los saqué de Egipto. ¿Sabes lo que voy a hacer, Moisés? Los voy a destruir completamente. Y de tu familia, Moisés, de tu familia, de tu esposa y tus hijos, de ti voy a hacer una nación nueva de Israel. Entonces, vamos a ver lo que dice Moisés. Y Moisés está hablando con Dios, es como nosotros orar con Dios. Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplaca y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que sus descendientes les daría toda la tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Aquí Moisés habla con Dios y le dice, Dios, por favor, no los destruyas por dos razones. Te voy a dar dos razones, Dios, por no destruirlos. No tiene que ver nada con ellos, ellos son malos, ellos merecen ser destruidos. Pero no los destruyas por dos razones. Número uno, por tu reputación en el mundo entero. Para que tú seas conocido en el mundo entero, porque acuérdate, tú sacaste a los israelitas de Egipto. Y con las 10 plagas increíbles y abrir el mar rojo. Y ahora, si los destruyes completamente, van a decir, bueno, Dios no tuvo el poder de hacer su promesa, que era que llegara a la tierra prometida. Wow. Van a decir que no es tan poderoso Dios. Y Dios dijo, interesante.
Y la segunda, no digo eso, pero bueno. La segunda dice, y acuérdate de la promesa que le hiciste a tus siervos, Abraham, Isaac, Jacob, que heredarían la tierra prometida. Acuérdate de la promesa. Si los matas, que merecen ser aniquilados, si los aniquilas, ellos el mundo va a decir, tú tuviste el poder de cumplir tu palabra. Yo digo, bueno, no los voy a matar, lo voy a escuchar. ¿Cuál es el punto? Hay 4 maneras que Dios responde a las oraciones. ¿Cuál es la primera manera? Sí. Sí, Dios. Tú lo oras a Dios y Dios te escucha. Sí. Y aquí oró Moisés con Dios y Moisés cambió la mente de Dios. Y si lees aquí el Pentateuco, aquí los primeros libros, Dios cambia la mente de Dios muchas veces, ora por el pueblo y Dios lo escucha. Tú, si eres una persona justa, Dios puede cambiar su mente. Dios puede darle esperanza a tu familia. No podemos por ti, ¿verdad? Si tú eres una persona que ama a Dios, Dios puede tener misericordia de personas en tu trabajo, de personas en tu vecindad. Dios puede tener misericordia. Porque que Dios escucha a los que son justos. Y una buena oración cuando oras por alguien que Dios merece destruir es acordar la promesa de Dios. Esto es para que tú puedas ser conocido en el mundo entero. Recuerda a Dios las promesas. Dios nos hizo una promesa en Mateo 28, 18, 20 de ser discípulos de todas las naciones. Úsame para que esa promesa sea cumplida. Acuérdate a Dios sus promesas. Entonces, ¿cómo Dios responde a oraciones? Muchas veces responde diciendo sí. Entonces, punto número 1, Dios responde diciendo sí. Vamos a ver otra oración que Moisés hace. Bueno, entonces Moisés baja, él aquí baja, habla con el pueblo, disciplina a los israelitas se arrepienten, Aarón da excusas, dice, bueno, yo tiré el oro al fuego y salió el becerro. Cuando la Biblia dice claramente que el fuego lo fundió, ¿no? Pero al final del capítulo, mira lo que pasa en el versículo 30, no sé. Al día siguiente, Moisés dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado. Voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no nos vas a perdonarnos, bórrame del libro que has escrito. Wow, qué corazón, ¿no? ¿Qué corazón? Moisés, Dios ya nos iba a destruir completamente, pero no implica que Dios no nos iba a disciplinar. Entonces aquí Moisés sabe que Dios nos iba a disciplinar y ora a Dios, por favor, perdónales completamente el pecado de ellos, por favor. Si no, quítame a mí del libro de la vida. Y Pablo ora así, o habla así en Romanos 9, dice, ¿sabes que yo prefiero perder mi salvación si mis compatriotas, los judíos, pudieran ser salvos? ¿Has orado de esa manera? Dios, ¿sabes qué? Amo tanto a mi familia que yo hasta prefiero perder mi salvación para que mi mamá pueda ser salva, para que mi papá pueda ser salvo, para que mis hermanos puedan ser salvos. Es el tipo de corazón que debemos de tener. Claro que Dios no va a contestar esa oración, pero el corazón es increíble. Y vamos a seguir leyendo aquí lo que dice Dios. Dice el Señor, versículo 33, le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva el pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel.
llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, entonces los castigaré. Así fue como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. ¿Cómo responde Dios a las oraciones? Muchas veces responde sí. Otras veces responde, punto número 2, no. Moisés oró y no les dio disciplina al pueblo. Perdónales. Dios, ¿sabes qué? Yo voy a borrar de mi libro a quien ha pecado contra mí. En esto te amo, Moisés, pero esto no lo voy a escuchar de ti. Y yo voy a darles disciplina. Y les mandó un código para ellos. Solo específicamente para el pueblo de Israel. Una plaga. Y ahí murieron los que tenían que morir. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que muchas veces Dios responde no. Y cuando Dios responde no, debemos aceptarlo. Muchas veces responde sí, otras veces responde no. Si Dios responde no a tus oraciones, ¿qué implica eso? Que te escuchó. Dios escuchó. Tú le pediste algo y te dijo, ¿sabes qué? Te escucho, te entiendo, pero ¿sabes qué? La respuesta esta vez es no. Y un buen padre hace eso con sus hijos, ¿no es así? Sí. ¿Qué padre le dice sí a todos sus hijos? Imagínate. No se criarían muy mal esos hijos, serían muy mimados. Entonces Dios dice sí a las oraciones y Dios dice no a las oraciones. Pero luego tú dijiste que había 4 puntos. Sí, hay 4 puntos. ¿Hay algo más que Dios responda sí y no? Sí, lo hay. Vamos a seguir leyendo. Vamos, bro. En el capítulo 33, Moisés es increíble, él pide algo a Dios que pocas personas le han pedido. En el capítulo 33, él tiene bastante osadía aquí, tiene mucha valentía. Mira lo que dice Dios en el versículo 17. Éxodo 33, versículo 17, dice: está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Wow, ¿te imaginas que Dios te cuenta a ti como tu amigo? 18, mira lo que dice aquí Moisés: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y la Biblia dice que nadie puede ver a Dios sin morir. Pero aquí él se aventa y dice que yo quiero verte, Señor, en todo tu esplendor. Quiero verte. Dice aquí, versículo 19, dice, y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. En el cielo es diferente. Versículo 21. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré una hendidura en la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Me encanta Moisés porque hace oraciones locas y nosotros como discípulos debemos hacer oraciones locas para Dios, ¿ok? Debemos de tener esa aventura con Dios y decir: Dios, yo quiero verte completamente en todo tu esplendor aquí en el planeta Tierra. Quiero verte. Y Dios dice: ¿qué? Gracias por pedir eso. Pero yo voy a alterar tu oración un poquito. Y solo vas a ver mi espalda. La espalda de Dios me va a sentir increíble, ¿ves? No sé cómo es la espalda de Dios. Obviamente fue un resplandor, pero él vio la espalda de Dios. Y él dice que si ves mi rostro, vas a morir. Solo vas a ver mi espalda. Y bueno, no sé, una espalda musculosa, no sé cómo es la espalda de Dios. Pero es algo increíble la espalda de Dios. ¿Cuál es el punto? Dios responde a oraciones sí. Dios responde a oraciones no. Y el tercer punto, Dios responde a oraciones ¿cómo? Modificándolas, alterándolas. Él las cambia. ¿Por qué? Porque Él sabe
que si te da exactamente lo que tú quieres, va a ser mal para ti. Vamos, Raúl. Muchas veces oramos cosas y Dios dice, sí, tú estás bien, estás en el camino, pero no te voy a dar exactamente eso, te voy a dar otra cosa. Como un hermano orando con un hermano. Dios, ese es el hermano que me gusta. Ese es el que me quiero casar, ese es. Es increíble, no tiene defecto, es espiritual, es amoroso, es cariñoso. Él es el hermano, Dios. Gracias, Dios. Porque él va a ser mi futuro esposo y va a ser increíble. Y Dios dice, ¿qué? Sí, te voy a dar novio y esposo, pero ese hermano es un desastre. Y ese no es el hermano para ti. Dios sabe lo que la oración es buena, tienes que querer casarse, pero Dios sabe que quizás ese no es la persona para ese hermano. Estoy hablando hipotéticamente. Es el punto. Dios modifica las oraciones. Dios, ese es el trabajo para mí. Oré mucho. Ese es el trabajo para mí. Dios dice, ¿qué? Sí, necesitas un trabajo, pero ese trabajo te va a llevar espiritualmente. Voy a hacer que no lo agarres ese trabajo. Pero Dios sabe lo que Él sabe hacer para tu bien. Porque muchas veces pedimos algo que nos va a hacer mal. ¿Se entiende? Sí. Pero Dios atiende las oraciones como sí, no, y las modifica. Número 3 las modifica. Y el número 4, vamos al Nuevo Testamento de esto. Vamos, bro. Vamos a Lucas, capítulo 1. ¿Están hermanos? Vamos, Raúl, contigo. Y este punto no lo hice como de saben. Este es nuevo. En Lucas, capítulo 1. Ahí, Raúl. Hay dos personas casadas que son muy justas antes de Dios, que es Zacarías e Isabel, que eran los padres, fueron los padres de Juan el Bautista. Y vamos a ver un poquito sobre ellos. En Lucas 1, versículo 5, dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth, otra versión dice Isabel, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Wow. Imagínate Dios diciéndose de ti, ¿no? Tú y tu esposa son intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Bueno, aquí hay un problema que muchas veces tenemos como cristianos. Dios, te estoy siendo justo, te estoy obedeciendo, estoy haciendo todo lo posible para seguirte. Y aquí tengo una disciplina en mi vida. En el caso de Zacarías y Elizabeth, es que no tuvieron hijos, no podían tener hijos. Y era ya de edad avanzada. Entonces, vamos a hacer un promedio, ¿ok? Los judíos se casaban antes de los 20 años, usualmente, a los 15, 16 años. Pero vamos a decir que se casaron tarde a Zacarías e Isabel, a los 20 años de edad. Vamos a decir eso tarde. Dice que eran de edad avanzada, ¿no? ¿Qué es un número de edad avanzada? 80. Vamos a decir, puede ser 80, pero vamos a decir que tenían 60 años, que no es avanzado. Tenemos algunos aquí de 60 años, como más avanzados. Papayón, ¿ok? No es avanzado, 60 años. Pero vamos a suponer que no tenía 70 y 80, que era probablemente lo que tenía, pero vamos a suponer que tenía 60 años. Ok, para los matemáticos de la UNAM aquí, y de Poli especialmente, ¿no? Se casaron a los 20, tenían 60 años. ¿Cuántos años habían pasado? 40 años, perfecto. Entonces, imagínate ellos orando por 40 años para tener hijos. Dios, porque aquella sociedad era diferente de la nuestra. En aquella sociedad,
no por la Biblia, sino por la sociedad, era visto como una maldición no tener hijos. Era visto como que no eres una persona justa delante de Dios. Te consideraban como maldecido. ¿Por qué? Porque era una sociedad agrícola. Y el punto es que necesitabas hijos e hijas para trabajar la tierra, cuidar el ganado, etcétera, 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 ¿no? Ahora en esta época no es así. Y Dios no le importa si tienes o no tienes hijos. Eso no es lo importante. Lo importante es el justo delante de Dios. Pero aún las personas justas pueden ser disciplinadas. Y aquí vemos con el caso con ellos. Entonces, ellos por 40 años orando tener hijos. Y ya Elizabeth llegó a una edad que ya no podía físicamente tener hijos. Llegó la menopausa para ella. Entonces, vamos a ver lo que pasa aquí. Versículo 8. Dice: un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo oficial como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, no es suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Versículo 10. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En eso un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. ¿Te imaginas? Un ángel apareciente. Versículo 12. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo. La frase más repetida en la Biblia. ¿Se acuerdan cuántas veces está repetida en la Biblia? Sí, 365. 365 veces. No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Ven, Zacarías, ¿cuál oración? ¿Verdad? Muchas cosas. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán. Bueno, versículo ahí en el 13. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. ¡Qué locura! El tiempo no había pasado para el ángel. El ángel dijo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Buenas noticias para ti, Zacarías. Tengo una buena noticia. Tu oración fue escuchada, vas a tener un hijo. Y Zacarías, pero ya han pasado como 40 años. No podemos tener hijos. Y versículo 18, por saltar, ahí dice: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Está emocionado el ángel, ¿no? Preguntó Zacarías al ángel: yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. Ahí ya te bajas un poco, ¿no? Le contestó el ángel: he sido enviado para hablar contigo y darte sus buenas noticias, pero como no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. ¿Y qué pasó? Él se quedó mudo y después tuvo el hijo, igual tuvo su hijo llamado Juan. ¿Cuál es el punto? Dios atiende oraciones de 4 maneras. Sí, no, las modifica. Y el número 4 es después. Después. Porque para Dios no hay tiempo. Dios está fuera del tiempo. No, Dios, para el tiempo es un juguete para Dios. Dios está fuera. Él no está dentro del tiempo. Y Dios, cuando Zacarías y Elizabeth oraron, Dios dijo: sí, te voy a dar un hijo. Pero te lo voy a dar 40 años después. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que Dios sabía el tiempo correcto. Sí. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido un hijo antes, Juan Bautista no sería contemporáneo de Jesús. Y Juan Bautista tenía solamente 6 meses más de Jesús. Eran primos por parte de madre. Entonces, Dios tenía el tiempo correcto. Si Juan Bautista hubiera nacido 40 años antes, no se hubieran convertido en los apóstoles. Porque los apóstoles primeros
fueron discípulos de Juan el Bautista y después siguieron a Jesús. Entonces el tiempo fue perfecto para Dios. Muchas veces Dios contesta sus oraciones diciendo esto: sí, te lo voy a dar. Un año después, 2 años, 3 años. Dios sabe su tiempo. Por ejemplo, tu tiempo es perfecto para su plan, para que más y más personas puedan ser salvas. Esto es increíble, ¿no es así? Entonces Dios muchas veces dice después. ¿Y qué dice cuando no esperamos el tiempo de Dios? Muchos hermanos y hermanas no esperan el tiempo de Dios y se caen de la fe. Muchos, y hablando del tema sentimental, como yo lo toqué, muchos queremos casarnos si somos solteros, ¿no? O solteras, ¿verdad? Y tú oras a Dios, Dios, dame un gran marido, dame un marido increíble, dame una esposa increíble. Y Dios dice: sí, te lo voy a dar. Pero te lo voy a dar en 3 años, te lo voy a dar en 4 años, te lo voy a dar en 5 años. Y si no te lo voy a dar en 5 años, a los 4 años estás tan cansada, tan frustrado, que sabes qué, yo me voy como un hombre, una mujer del mundo. Y eso nunca termina siendo bien. Entonces, yo te quiero animar: espera el tiempo de Dios. En conclusión, ¿qué hemos visto hoy? Para mí esto es una clase increíble. Hemos visto cómo Dios responde a las oraciones. ¿Cómo Dios responde a las oraciones? Muchas veces Él te va a decir sí, y vas a poder cambiar la mente de Dios. Otras veces Dios te dice no, porque Dios sabe cuándo decir no. Otras veces Él te va a decir: estás en camino, pero voy a modificar tu oración. Él va a modificar tu oración. Y la última cosa que vemos aquí es que muchas veces Dios responde a las oraciones diciendo después. Te lo voy a dar después. ¿Por qué? Porque después glorifica más a Dios que ahora. Esa es la clase de después terminados, y para Dios sea la gloria. Amén. Y ahora vamos a hacer un receso de unos 7-8 minutos. ¿Escuchaste, Tulio? Yo quiero ganarle a Juanes, sí.